Bien, Proverbios 25-28, hermanos, ¿estamos ahí? Denle una lectura, hermanos, ustedes. Ahí va a estar basada nuestra enseñanza de este día. Proverbios 25-28. Vamos a leerlo. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos a orar. Padre bendito, te ruego que tú bendigas tu palabra en esta mañana. Mi Dios, habla a nuestros corazones, te lo pido por favor. Ruego, mi Dios, que tú uses mi vida para tu honra y gloria. Pero sobre todo, Padre, ruego que mis hermanos tengan bien el hecho de abrir su corazón, no a mi voz, sino a tu bendita palabra. Padre, si hay algo que posiblemente pueda incomodarles el día de hoy, seas tú mi Dios, sea tu palabra. Padre, sabemos que muchas veces la predicación puede ser dura, puede ser difícil, pero es ahí, mi Dios, donde tú quieres moldearnos, donde tú quieres hablarnos. Así que, mi Dios, ruego que tú bendigas tu palabra y tu Espíritu Santo haga la obra en este día. Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía como tú lo has prometido. Gracias, mi Dios, por este tiempo que nos permites. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Durante este mes, hermanos, o casi todo el mes, hermanos, estamos todavía en julio, parte de todo el mes de agosto, hermanos. Voy a tocar este tema que tiene que ver, hermanos, con nuestras emociones. Todos, hermanos, todos como seres humanos somos seres emocionales. Nadie, hermanos, puede decir aquí, no, es que yo no soy emocional. Todos somos emocionales. Todos. Nadie puede decir que no ha pasado por la tristeza, por el amor, por el enojo, por la angustia, por el temor, etc. Todos somos seres emocionales. Hoy vamos a ver, hermanos, una introducción en cuanto a las emociones, y durante los siguientes domingos, hermanos, estaré tocando cada uno de manera particular, cada una de estas emociones que tiene que ver con el enojo, que tiene que ver, hermanos, con lo que es celos, con el amor, con la tristeza, etcétera. Entonces, hermanos, vamos a ver este tema en esta mañana. Les decía, hermanos, que como seres humanos somos seres emocionales. Y nuestras emociones, hermanos, son parte de nosotros. Ahora, esto es interesante, hermanos, lo que le voy a decir, porque las emociones, escuche bien esto, se pueden controlar. Las emociones, hermanos, se pueden controlar. O simplemente, hermanos, ellas terminarán como, hermanos, controlándonos. Una de dos, hermanos. O usted deja que Dios controle sus emociones, o esas emociones, hermanos, van a terminar controlándonos a nosotros. Lo vuelvo a repetir, hermanos, somos seres emocionales, pero escuche bien esto, no debemos dirigir nuestras vidas por las emociones. Ahora, tristemente, hermanos, nuestro mundo, nuestra sociedad está guiando sus decisiones por emociones. Hay una frase, hermanos, que tristemente se está repitiendo en el ámbito secular y no se diga en el cristianismo. Si te sientes bien, hazlo. Pero eso, hermanos, indica que simplemente es una grave equivocación que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. El hecho de que se sienta bien, se vea bien y usted piense que esté bien, no quiere decir que esté bien delante de los ojos de Dios. Las emociones, hermanos, pueden controlarse o simplemente ellas nos terminarán controlando. Todos pasamos por las emociones, y aquí bien interesante, hermanos, la etapa más incontrolable de nuestras emociones es en la adolescencia y en la juventud, hermanos. Es donde más, hermanos, más las emociones se ven a tope.
Usted va a ver a su adolescente, a su joven señorita, un día levantarse bien alegre, como al otro día lo va a despertar bien enojado, bien enojada, o bien triste, o etcétera, etcétera, etcétera. Hay un día donde va a querer hacer todo el quehacer de la casa, y hay otro día donde va a decir, ¿por qué yo? ¿A causa de qué, hermanos? De sus emociones. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que nosotros adultos no vamos a pasar también con nuestras emociones al tope. Sí, vamos a pasarlos. Pero donde más, hermanos, se ve estas emociones es en esa etapa de la adolescencia y de la juventud. Ahora, escuchen bien esto. Dios, hermanos, no se equivocó al hacernos seres emocionales. No fue una equivocación, hermanos, de parte de Dios. Dios puso esas emociones para que nosotros podamos reaccionar como, hermanos, correctamente a ellas. Ese es el fin, hermanos, de nuestras emociones. Están, hermanos, para que nosotros podamos reaccionar correctamente. Pero tristemente, hermanos, no solamente los seres humanos, cristianos mismos, reaccionamos de manera incorrecta. Ahora, lamentablemente, hermanos, los seres humanos y como nosotros como cristianos, en muchas ocasiones somos controlados por nuestras emociones. Y por algo, hermanos, Proverbios 25:28 dice lo siguiente, que como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo, ¿qué, hermanos? Cuyo espíritu no tiene, ¿qué? Rienda. Es decir, que no está siendo controlado. Ahora, hermanos, usted tiene que aceptar que necesita usted ser controlado o controlada. Se escucha feo, hermanos, eso. Pero la verdad es que sí lo necesitamos. En nuestro caso, como hijos de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos controle. Que el Espíritu Santo, hermanos, tome nuestras vidas, tome nuestras emociones y Él las controle. Y miren, hermanos, como seres humanos somos hechos por cuerpo, por alma y por, ¿qué, hermanos? Por espíritu. El alma, hermanos, es la esencia de nuestro ser. El alma, hermanos, el alma está lo que somos como seres humanos, están nuestras emociones, hermanos, está nuestra mente, nuestra voluntad. Y miren, hermanos, nuestras emociones salen a relucir de acuerdo a la situación en la que tú y yo nos encontremos. Salen a relucir. No importa, hermano, la situación en que tú te encuentres, van a terminar saliendo tus emociones. Mire, le voy a decir por qué. Papás que están aquí, usted puede recordar cómo fue ese día, aquel primer día en que usted abrazó a su hijo o su hija por primera vez. Esa felicidad que inundaba en su corazón. Hablo del primer hijo, hermanos. Del segundo y del tercer, hermanos, ya casi ni les hacen caso. Ya. Y el cuarto, hermanos, ni se diga, luego los abandonan, hermanos. Luego les digo quién abandonó a su hijo. Pero la primera vez, hermanos, la primera vez que usted carga a su hijo o su hija en sus brazos, hermanos, es una emoción que es incomparable. Es una emoción, hermanos, a la felicidad. ¿Qué tal, hermanos? El enojo. Hermanos, aquí todos somos enojones. Ahora, el punto no es que sea usted enojón, enojona. El punto es que esa emoción no lo termine, ¿qué? Controlando. Por ejemplo, hermanos, la tristeza que puede apoderarse de nosotros por perder a un ser querido. La vez, hermano, hermana, que posiblemente estabas sola o solo con una situación difícil, tuviste temor a lo que pudiese suceder. El pánico que posiblemente pasaste por algún accidente tuyo o algún familiar cercano. Las veces que tuviste que llorar porque no tenías la economía suficiente.
las veces que te sentiste solo o sola y que posiblemente estabas a punto de caer en depresión. Hermanos, todos somos seres emocionales. El punto aquí, hermanos, es que, mire, las emociones no son pecado. Es parte de nuestra vida, es algo que Dios puso en nosotros. Pero mire, hermanos, lo malo es cuando esas emociones nos controlan y reaccionamos de manera incorrecta. Por algo, hermanos, Dios puso el gozo en nuestro corazón. Por algo Dios puso, hermanos, lo que es la tristeza. Por algo Dios puso, hermanos, el celo. Por algo Dios puso, hermanos, en nosotros el amor. Por algo Dios puso, hermanos, en nosotros el enojo. Tienen un propósito. Pero, hermanos, muchas veces nos equivocamos cuando usted y yo tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. Y es ahí, hermanos, donde muchos cristianos terminan equivocados y terminan tomando malas decisiones. ¿Sabe desde dónde? Desde su juventud. Porque dijimos, en la adolescencia y en la juventud es donde más salen a relucir nuestras emociones. Quiero que veamos, hermanos, quiero que veamos lo siguiente: lecciones que debemos saber de nuestras emociones. Eso es lo que vamos a estar viendo por unos minutos. Número 1, hermanos, la primera lección, hermanos, es que las emociones fueron, ¿qué, hermanos? Creadas por Dios. Fueron creadas por Dios, hermanos. No es algo malo, no es pecado, hermanos, sentir ser personas emocionales. No lo es, hermanos. Porque de alguna forma u otra la Biblia nos enseña que nuestras emociones fueron creadas por Dios. Ahora, escuche bien esto antes de pasar al texto. La palabra emoción significa alteración del ánimo provocado por algo. Alteración del ánimo provocado por algo. Nuestras emociones se ven movidas muchas veces por diversas situaciones a nuestro alrededor. ¿Sale? Usted necesita algo para que esa emoción salga a relucir. Por ejemplo, la alegría. La primera vez que usted cargó a su hijo, usted necesitó a su hijo para sentirse ¿qué? Feliz o alegre por cargar a su hijo. La vez que usted se enojó, híjole, necesitó a alguien. ¿Para qué? Para enojarse. Después vamos a ver eso, hermanos. Entonces, hermanos, escuche bien esto: las emociones fueron creadas por Dios. Génesis 1:27, la Biblia dice lo siguiente: y creó Dios al hombre, ¿a qué, hermanos? A su imagen. Hermanos, pregunta: ¿Dios es un ser emocional? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre Dios y el ser humano? Escuche bien esto: que Dios controla sus emociones, pero el ser humano tiene que ceder sus emociones para que Dios las controle. Entonces, el único que tiene la capacidad de poder controlar nuestras emociones, ¿quién es, hermanos? Dios. Dice la Biblia que Él creó al hombre a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vea lo que dice Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, como, hermanos, en gran manera. Entonces, hermanos, como seres humanos, en cuanto a nuestras emociones, para Dios fue algo que bueno en gran manera. No es algo malo, hermanos. Es algo que Dios puso, es algo que Dios creó en nosotros. Lo malo, le vuelvo a repetir, es cuando nosotros dejamos que esas emociones nos controlen. Entonces, hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer seres emocionales. Somos, de acuerdo a la Biblia, seres emocionales creados a la imagen de Dios. Entonces, si Dios, hermanos, creó esas emociones y las puso en nosotros, Dios, entonces, hermanos, puede ayudarnos a ¿qué?
a controlar esas emociones. Mire lo que dice la Biblia ahí en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué, hermanos? Sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, en otras palabras, tú como persona, como hijo de Dios, tienes que cederle tu voluntad, tus emociones, ¿a quién? Al Espíritu Santo. La palabra ser llenos, hermanos, significa ser controlados. No significa otra cosa, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo no es aquel que habla en lenguas, no, hermanos. No es aquel que danza, no, tampoco, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es aquel que profetiza, no, tampoco, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando usted y yo cedemos nuestra voluntad, nuestras emociones al Espíritu Santo. Y mire, hermanos, por nuestra voluntad no podemos controlar nuestras emociones. Muchas veces has dicho cosas que tú no querías decir, pero después, ¿qué crees? Te arrepientes de decirlas. Pero no puedes volver el tiempo porque ya dijiste ¿qué? Esas cosas que no querías decir. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo nos damos cuenta que no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Muchas veces, para que Dios controle nuestras emociones, tenemos que pasar, escuche bien, por muchas batallas. Tenemos que orar a Dios, tenemos que orar, tenemos que leer su bendita palabra para ver lo que Dios dice en cuanto a la emoción que yo estoy sintiendo. Tenemos, escuche bien, hermanos, que pasar por situaciones para que Dios nos ayude a controlar nuestras emociones. El esposo que usted tiene, la esposa que usted tiene, le va a ayudar a controlar ¿qué? Sus emociones. Sus hijos que tiene, le van a ayudar a controlar ¿qué? Y a veces no ayudan, ¿verdad, hermanos? Ahora, escuche bien, la forma en que Dios nos ayuda en nuestras emociones es cuando usted y yo entregamos nuestra voluntad a Él. Cuando usted y yo cedemos, escuche bien, cedemos nuestra voluntad a Dios. Vea lo que dice, hermanos, ahí la Biblia, no sé si aparece, Salmos, vamos a Salmos 143:10. Salmo 143, verso número 10. ¿Qué dice, hermanos? Libro de los Salmos 143, verso número 10. Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Dice la Biblia, enséñame a hacer tu voluntad, dice, porque tú eres mi Dios. Y dice, continúa diciendo, tu buen espíritu me guía. ¿A dónde, hermanos? A tierra de rectitud. Entonces, hermanos, cuando usted y yo cedemos nuestras emociones al control del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a llevar a tierra de rectitud, es decir, hacer lo correcto. Pero mire, hermanos, tenemos que ceder nuestra voluntad. Y ceder, hermanos, nuestra voluntad cuesta. Cuesta, hermanos, y cuesta demasiado. Tener que sujetar nuestra voluntad y cederlo al Espíritu Santo. Escucha bien esto. Mi voluntad no es la voluntad de Dios, hermanos. Que quede claro, hermanos. Su voluntad no es la voluntad de ¿quién? De Dios, no, hermanos. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son mayor que nuestros pensamientos. Y miren, hermanos, es que usted y yo necesitamos aprender a ceder nuestra voluntad a Dios. Se ve bonito lo que les decía hace rato, la frase típica que se dice, bueno, si se ve bien y si te parece bien, pues hazlo. No, hermanos. O si te hace feliz
si te da, ¿verdad? Contentamiento, si estás contento, estás feliz, estás alegre, te hace bien, hazlo. No, hermanos, no siempre es así, hermanos. Muchas veces mi voluntad no es la voluntad de Dios. Y mire, en toda situación que tú te encuentres, debes tener en cuenta qué es lo que vas a decidir. ¿Es tu voluntad o es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que tú te encuentres así o es tu voluntad la que te trajo que estés de esa manera? En toda situación que te encuentres, debes tener en cuenta lo que vas a decidir. ¿Es tu voluntad o es la voluntad de Dios? ¿Te vas a enojar? Ok. ¿Te vas a enojar por tu voluntad o por la voluntad de Dios? A esa dama, a esa mujer que vas a amar, ¿es la voluntad de Dios o es tu voluntad? Qué interesante, hermanos. Cristianos, escuche bien, nos equivocamos al pensar que la decisión que tomamos es la voluntad de Dios, pero realmente, hermanos, no conocemos la voluntad de Dios. Si usted piensa que con el hecho de pensar que es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, no necesariamente, hermanos. Y más si usted ha dejado de leer la palabra de Dios, ha dejado de orar, ha dejado de escuchar predicación. Hermanos, lo que usted decida no es la voluntad de Dios. Porque mire, hermanos, la Biblia dice en Romanos 8:13, creo que sí aparece, eso ya lo dije, no es cierto. Si es tu voluntad, dice aquí, por ende vas a mezclar ¿qué? Tus emociones, si es tu voluntad. Van a ir por ende tus emociones por delante. Dice, si es la voluntad de Dios, vas a usar ¿qué? La razón. Y dice ahí en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Entonces, hermanos, tu voluntad, mi voluntad, no es la misma voluntad que la de Dios. Todos los cristianos hemos en algún punto de nuestra vida tomado decisiones guiados por nuestras emociones. Y todas esas decisiones, escuche bien, fueron de manera equivocada. Todas esas decisiones, hermanos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La vez que le gritaste a uno de tus hijos porque estabas enojado o enojada. ¿Pasa, hermanos? Sí pasa, hermanos. La vez que te peleaste con alguien por enojo. La vez que decidiste tener un novio o una novia porque sentiste mariposas en el estómago. Ay, ay, ay. La vez que te sentiste triste y deseaste morir. ¿Qué tal aquella vez que algún niño, esta apenas lo vi, hermanos. ¿Qué tal aquella vez que algún niño o una niña le pegó a uno de tus hijos y discutiste con la mamá de este mismo? Duele, hermanos, cuando tocan a nuestros hijos, ¿sí o no? Pero esa situación, hermanos, solamente sale a relucir cómo están nuestras, ¿qué? Emociones. Hermanos, eso lo vi, mire, con estos ojos. Casi se agarran del chongo. Hablo de cristianos. Y la otra persona era una persona inconversa. Emociones. Entonces, hermanos, Dios puede ayudarnos a controlar nuestras emociones. Vea lo siguiente. No solamente Dios nos ayuda a controlarlos, también Dios nos ayuda a usarlas adecuadamente. Vea lo que dice la Biblia ahí en Proverbios 25:28. Dice que como ciudad derribada y sin muro. Es decir, que esta persona no tiene ¿qué? Control, no sabe cómo usar adecuadamente sus emociones. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, si Dios nos ayuda a controlar nuestras emociones, también nos va a ayudar, hermanos, a usarlas adecuadamente.
Ahora, nuestras emociones son puestas para hacernos, nuestras emociones no son puestas para hacernos mal o tomar malas decisiones. Son para que nosotros podamos reaccionar correctamente. El problema que muchos tenemos es que reaccionamos bajo nuestra propia voluntad. Lo que les decía hace rato. O es de Dios, o es la voluntad de Dios, o es mi voluntad. Y miren, hermanos, para saber reaccionar correctamente es necesario conocer el ejemplo de nuestro Salvador. Vea lo que dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué, hermanos? Compadecerse de nuestras debilidades. ¿De quién habla este verso, hermanos? De Cristo Jesús. Hermanos, ¿Jesucristo fue un ser emocional? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí, hermanos. Fue un ser emocional. La diferencia, hermanos, es que Él controlaba sus emociones. Hermanos, Cristo Jesús nos enseña con su ejemplo que sí podemos controlar nuestras emociones. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Cristo Jesús pasó tristeza? ¿Por quién lloró, hermanos? Por Lázaro. Dice la Biblia, ¿verdad? Uno de los versos más cortos que dice Jesús, ¿qué? Jesús lloró. ¿Tuvo tristeza, hermanos? Sí, tuvo tristeza. Cuando Él iba a ser, ¿verdad?, muerto en la cruz, dice la Biblia que su alma comenzó a entristecerse. ¿Tuvo momentos de soledad, hermanos? Claro que sí. La Biblia dice que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has, qué? Desamparado. ¿Pasó por la traición, hermanos? Claro que sí. ¿Maldijo a los que los traicionaron? No. Vea las reacciones de Cristo Jesús. No es lo mismo la reacción que Cristo Jesús tuvo a la reacción que usted y yo tuviésemos si pasásemos lo mismo. Si a usted y a mí nos traicionan, ¿qué cree? Nuestro corazón se amarga. Cristo Jesús no les tomes en cuenta que este pecado. Jesús se enojó, hermanos. Sí. Pero ¿sabe por qué se enojó? Porque dice la Biblia que Él tuvo celo por la casa de Dios. No fue cualquier enojo, hermanos. Tenía un propósito que era Dios. Usted y yo nos enojamos por cualquier cosa, hermanos. Y no nos enojamos, hermanos, cuando la gente habla mal de Dios. Ahí sí no nos enojamos. Hermanos, Cristo nos enseña con su ejemplo que sí podemos controlar nuestras emociones. Vea lo que dice Mateo 26:42. Vamos para allá, por favor. Mateo 26:42. Y me van a ayudar a leerlo ustedes, por favor. Mateo 26:42. Mateo 26, verso 42. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Todos juntos, 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Aquí vemos emociones. La emoción, hermanos, del hecho de padecer tristeza y angustia, hermanos. Porque Cristo Jesús, hermanos, no quería beber esa copa, humanamente hablando. Pero Cristo Jesús termina con esta frase. Dice, ¿qué les dije? Verso 39. 42. Gracias, hermanos. Dice, Padre mío, si no puede pasar de mí, dice, esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Miren, hermanos, Cristo pasó por la tristeza, lloró, se enojó, pasó por la soledad, la angustia, la felicidad, hermanos. Pasó por el hecho, hermanos, de amar, inclusive, hermanos, la Biblia dice que de tal manera que amó Dios al mundo. Bien implícito, hermanos, el sacrificio de Cristo Jesús. Pasó, hermanos, por la injusticia.
pasó por el hambre, pasó por la traición, pasó por la adversidad, tuvo celo de Dios. Siempre, hermanos, usó sus emociones correctamente. Y mire, hermanos, no deje, escuche bien, no deje que los pensamientos incorrectos acaparen su mente. Hay pensamientos, hermanos, en el corazón, en la mente de los cristianos, cuando uno piensa y dice, no, es que yo así soy. Así como bebés, así soy. Así nací y así que me voy a morir. Eso escuché un canto, ¿verdad? Una canción por ahí. Así Dios me hizo. No. Alguien ha dicho, así siempre he sido y así me voy a morir. Otros hermanos tienen ese pensamiento que les mencionaba yo hace unos momentos. Si te hace sentir bien, entonces está ¿qué? Bien, y no es cierto. Nuestro corazón, recuerde que es ¿qué? Engañoso y perverso, dice la Biblia, más que todas las cosas. Por eso, hermanos, no se deje dirigir por su corazón. Ay, es que yo siento en mi corazón que es correcto. Cuando dice eso es porque es incorrecto. No lo haga. Ay, es que mi corazón me dicta que este es el hombre o la mujer. No lo es entonces. Hermanos, Dios nos ayuda a usar correctamente nuestras emociones. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué, hermanos? Dominio propio. Pero para tener dominio propio, hermanos, tenemos que ceder nuestra ¿qué? Voluntad. Claro que podemos tener dominio propio, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda, Dios nos ayuda. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No importa, escuche bien, puse esto aquí. No importa el pasado que hayamos vivido, el pasado nunca define a la persona que Dios desea que tú seas. A veces pensamos que el pasado, a causa del pasado, soy como soy. No, hermanos. Mi pasado, hermanos, no va a definir lo que soy hoy en día. Si mis padres tuvieron una mala decisión, si fueron alcohólicos, si fueron drogadictos, si fueron X o Y cosa, etcétera, eso, hermanos, no tiene que definir mi personalidad, ni mi presente, ni mi futuro. Si mis padres hayan hecho lo que hayan hecho, hicieron lo que hicieron, tomaron malas decisiones, eso, hermanos, jamás debería en mi presente afectarme. Porque la Biblia nos enseña que Dios nos da ¿qué? Dominio propio. Todos tenemos un pasado oscuro, hermanos. Pero ese pasado, hermanos, no debe definir mi presente y mi futuro. Número 2, hermanos, ¿qué otra lección aprendemos en cuanto a nuestras emociones? Número 1, vimos que fueron creadas por Dios. Número 2, hermanos, ¿qué producen? Reacciones. Producen reacciones. Dice la Biblia, Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro. Dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, nuestras emociones siempre conllevan una reacción. La palabra emoción, como lo vimos en un principio, significa alteración del ánimo provocado por algo. Y ve ahí, dice que nuestras emociones nos llevan a reaccionar de manera que, hermanos, correcta o incorrecta. ¿Has escuchado esta frase, hermanos? Mire, muchos tenemos frases como estas. Me haces enojar. Por tu culpa estoy así. Mi vida es miserable por tu culpa. Tú provocaste esto. Yo reacciono así por ti. No es cierto, hermanos. Usted reacciona así porque usted quiere, no por alguien más. Por eso dice ahí que nuestras emociones nos llevan a reaccionar de manera correcta o incorrecta. Vamos a ver la primera manera, reacción incorrecta.
Dice el verso, Romanos 7:18. Vea, esto nos habla a nosotros como personas. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora, ¿qué, hermanos? No mora el bien, hermanos. En mí, en mi carne, lo que yo decida, en mi propia voluntad, me voy a equivocar. No mora el bien. Dice, porque el querer bien está en mí, pero no ¿qué? No el hacerlo. Hay otro verso, hermanos, que dice que el espíritu, la verdad, que está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. Usted y yo en nuestro espíritu estamos dispuestos a hacer tantas cosas, pero nuestra carne, ¿qué cree? Nos detiene. Usted en su espíritu dice, ahora sí voy a reaccionar correctamente. Pasa la situación y ¿qué cree? La carne le ganó. Termina reaccionando de diferente manera a como usted lo había planeado. Hermanos, nuestras propias, escuche bien esto, nuestras propias decisiones van a definir si actuar en mis emociones o no hacerlo. Ahora, si usted reacciona incorrectamente, escuche bien esto, mire, si usted reacciona incorrectamente, va a suscitar otra reacción peor a la tuya. Cuando usted discute con una persona, usted habla fuerte, la otra persona empieza a hablar ¿qué? Un poco más fuerte. Y como usted no se deja, ¿qué pasa, hermanos? Usted empieza a subirle otro poquito el volumen. Y así, hermanos, y va subiendo, hermanos, hasta llegar posiblemente a los golpes. ¿Por qué? Porque si reaccionamos incorrectamente, vamos a suscitar otra reacción peor a la nuestra. Por ejemplo, los hijos. Si usted le grita a su hijo le va a gritar a usted. Si usted le vuelve a gritar, posiblemente él termine golpeando. Y como usted ve que su hijo le golpea a usted, va a usted querer ¿qué? A golpearlo más fuerte. No estoy hablando de disciplina. La disciplina es muy diferente, hermanos. Estoy hablando de golpes. Y eso conlleva, hermanos, a una reacción, a que su hijo ya no lo vea de la misma manera. Disciplina, hermanos, no es lo mismo que golpes. Tal vez muchos padres están confusos con esto. Disciplina, hermanos, no es golpe. Disciplina, dice la Biblia, que es darle con vara. Yo enojado y que él me vea enojado y que yo le dé con vara, no. Es lo que muchos confunden hoy en día, hermanos. Mi hijo tiene que verme tranquilo, sereno, decirle por qué le voy a disciplinar y no tiene que ver en mi cara ni enojo, ni tristeza, ni angustia, hermanos. Porque el niño sabe identificar, hermanos, cuando nosotros los corregimos de manera incorrecta. Si usted me dice, ¿usted recuerda cuando su mamá, su papá le pegaban? Ellos no pegaban, hermanos. Ellos golpeaban. Lo primero que agarraban, hermanos, era lo primero que algunos que nos daban, ¿verdad? Si era el cinturón, si era la manguera, si era el cable, si era la escoba, hermanos, si eran las piedras, hermanos, la chancla. Lo primero que agarraban, hermanos, era lo primero que nos daban. Y hoy en día, hermanos, ni eso le hacemos a nuestros hijos. Ven que el niño o la niña se está tirando, haciendo berrinche. Y como la psicología dice, ay no, a los niños hay que hablarles. No, hermanos. Ahí viene implícito nuestras ¿qué? Emociones. ¿Sabe por qué usted no disciplina a sus hijos? Por sus propias ¿qué? Emociones. Y esa emoción, hermanos, un día va a crecer su niñote y ya no va a usted tener la posibilidad de disciplinarlo. Va a crecer y ese niño se va a volver un contumaz y rebelde. ¿A causa de qué, hermanos? De mis emociones. Por no querer ¿qué? Disciplinar. Claro que sí, hermanos. Por eso les digo, si usted reacciona incorrectamente, va a suscitar otra reacción peor a la suya.
Vea que lo que dice aquí, la tercera ley de Newton, hermanos, nos dice, toda acción ocurre siempre que, hermanos, una reacción. Toda acción, hermanos, ocurre siempre una reacción. Mire, acompáñame a este ejemplo. Primera de Samuel, ahí aparece, Primera de Samuel 25. El contexto de estos versos, hermanos, habla de cuando David fue a pedir comida. Estaba huyendo de Saúl y fue a pedir comida, hermanos. A Primera de Samuel 25. Primera de Samuel 25, verso 10, 11, y ya aparecen todos los demás. Nabal fue al que le pidió comida. Dice el verso 10 y 11, ustedes leen el 13 y el 14 ahorita, que les indique. Dice el verso 10 y 11, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Vean, hermanos, David fue a pedirle comida a Nabal y Nabal le respondió de manera enojada. Pero eso no es lo interesante, hermanos. Lo interesante, hermanos, es la forma en cómo David reaccionó. Primera de Samuel 25. Léanlo ustedes, por favor, verso 13 y 14. 1, 2, 3. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David con 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los que era dio aviso al rey, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha sabido. Ahí está, hermanos. David, hermanos, vea su reacción. La Biblia dice que él agarró, ¿verdad? Le dijo a sus hombres, cíñese cada uno su espada, se ciñó cada uno su espada y órale, vamos a entrarle porque me recuerda, hermanos, a cristianos, a personas que dicen, me la hizo, me la paga. A esto no se queda así. Lo mismo, hermanos, que pasó con David. No permitió que el enojo de Nabal, ¿verdad? No dejó que Dios actuara en medio de ello. Permitió que su voluntad y sus emociones fueran adelante por encima de la razón. Y vean lo que dice, hermanos, el verso 21. Verso 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Ahora, aquí aparece un personaje llamada Abigail. Abigail, hermanos, era la esposa de Nabal. Y miren, hermanos, Abigail hizo todo lo posible con tal de que ni su esposo muriera, ni la gente de ella muriera, ni David derramara sangre. Lo que dice el verso 30 y 31. Lean ustedes, por favor. 1, 2, 3. Verso 30, verso 31. 1, 2, 3. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haber pecado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Ahí está, hermanos. Tuvo que llegar Abigail para mediar la situación. Y miren, hermanos, tomo este ejemplo. Muchas veces, hermanos, Dios está así con nosotros, mediando la situación que usted y yo nos hemos metido a causa de nuestras emociones. Cuando Dios en su palabra, hermanos, nos taladra en nuestra mente, en nuestro corazón,
recuerda, hey, airaos, pero no pequéis. El amor es sufrido, es benigno. Dios, hermanos, siempre está como mediador. Y miren, hermanos, usted y yo deberíamos reaccionar correctamente. Pero tristemente, hermanos, muchas veces reaccionamos como David. Decimos, me la hizo, me la va a pagar. Esto no se queda así. Nadie verá, se ha salido con la suya. Hermanos, reaccionar incorrectamente siempre va a detonar una reacción peor a la nuestra. Vea lo que dice el verso 32 al 34. Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, dice, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea que, hermanos, tu razonamiento, hermanos, no fue, hermanos, cualquier otra cosa, fue el razonamiento. Y mire, dice más adelante, y bendita tú que me has que estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme. ¿Por qué? Mi propia mano, hermanos. En otras palabras, David se iba a vengar por sí mismo, por su voluntad. Dice verso 34, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Hermanos, le vuelvo a repetir, toda reacción reaccionar incorrectamente siempre va a detonar una reacción peor a la nuestra. Tenemos, hermanos, que decidir reaccionar correctamente. Vean lo siguiente, la reacción correcta, hermanos. Ya vimos la reacción incorrecta, vamos a ver la reacción correcta. Como hijos de Dios, tenemos la capacidad de reaccionar correctamente en nuestras emociones. La Biblia dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermanos? Para no pecar contra ti. Es decir, hermanos, que cuando usted y yo reaccionamos de manera incorrecta, no hay palabra de Dios en donde, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón. Puede estar aquí, hermanos, pero posiblemente no esté en nuestro corazón. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como cristianos, escúchame bien esto, tenemos la capacidad de reaccionar correctamente, pero no lo haremos si la palabra de Dios no mora en nuestro corazón. Hermanos, Dios nos enseña en su bendita palabra la manera en que debemos reaccionar en nuestras emociones. Mire, las emociones que existen, el amor, el celo, el enojo, la tristeza, el temor, hermanos, cada una de estas emociones, Dios nos enseña en su palabra la forma en que tenemos que reaccionar. Mire, por ejemplo, no sé si aparece ahí, hermano, siguiente, dice ahí, como cristianos tenemos la capacidad de reaccionar correctamente, pero no lo haremos si la palabra de Dios no mora en nuestro corazón. Siguiente, porfa. Por ejemplo, el enojo. La manera en cómo nosotros necesitamos reaccionar ante el enojo. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿qué? Para oír. Tardo para hablar y tardo para ¿qué? Ahora, lo triste, hermanos, es que reaccionamos al revés. Primero nos airamos, después hablamos y hasta el último, ¿qué, hermanos? Si da tiempo, hermanos. En toda la discusión, si da tiempo a escuchar, pues escuchamos algo. Pero aquí, hermanos, Dios nos da los principios. Por ejemplo, en el amor, la forma en que debemos reaccionar en cuanto al amor no son mariposas en el estómago, no es si te sientes bien, no es si es guapo, es hermoso, es hermosa. No. Vean lo que dice, hermanos, primero a los Corintios, capítulo 13, versos del 4 al 8. Dice, el amor, ¿qué es, hermanos? Es sufrido. El amor es sufrido. El amor que es benigno. El amor no tiene ¿qué? Envidia. Y miren, hermanos, tristemente los jóvenes adolescentes que están teniendo noviazgo hoy en día no se fijan, hermanos, que si realmente es amor, ágape.
están buscando un amor, escúcheme bien, solamente en cuanto a sentimientos. Porque su pensamiento es, si te hace sentir bien, está bien. No trabaja, no tiene futuro ni nada de eso, pero se ve guapo. No, hermanos, dice ahí, el continúa diciendo, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada que, hermanos, indebido, no busca qué, lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice la Biblia, nunca, esto es interesante, el amor nunca deja de qué, hermanos. Hermanos, jamás, escúchame bien, un cristiano debería divorciarse. Porque el amor nunca deja de qué. Si se divorcia, hermanos, entonces nunca qué fue. Nunca fue amor. Fue una qué, emoción. Fue eso simplemente. El amor nunca deja de ser. ¿Qué tal, hermanos, los celos? Hermanos, los celos. Los celotes no tienen maíz, ¿verdad? Vea lo que dice Primera de Reyes 19:14. Ahí aparece. Él respondió, he sentido un vivo celo. ¿Por quién, hermanos? Otra vez, hermanos. He sentido un vivo celo. ¿Por quién, hermanos? No es por la esposa. No es el esposo. No son los celos para tus hijos. ¿Sabe por qué Dios puso celo en nuestras vidas? Para que nosotros sintamos celos. ¿Por quién? Por Dios. No por la esposa, no por el esposo. Ay, pero ahí ve a la cristiana y al cristiano sintiendo celos. Está feo el esposo, ¿verdad? Está feo, pero ay, no, es que está bien guapote este. Si me lo roban, no, ¿qué voy a hacer? Hermanos, dice la Biblia que el amor nunca deja de ser. Tiene que haber confianza, hermanos. Tiene que haber confianza. Y esa confianza, hermanos, solamente se hace por medio de la comunicación. Celo, hermanos, solamente es para con Dios. El temor, hermanos, ya lo vimos anteriormente. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que teme ¿a quién? Teme a Jehová. Tengo que temer solamente ¿a quién? A Dios. Dios puso ese temor para con él. Tristeza, hermanos, tristeza. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá, hermanos, ¿en qué? En gozo. ¿Hay tristeza, hermanos? Claro que sí. Pero esa tristeza, hermanos, nos debe llevar ¿a qué? Al gozo. Es mi decisión, hermanos, reaccionar correcta o de manera incorrecta. Ayer, hermanos, estaba dando clases de música. No sé mucho de música, hermanos, pero escúchame bien. Les decía a los 40 alumnos que tengo, no es cierto, nada más tengo 2. Les decía, la música, hermanos, tiene que ver mucho con nuestras emociones. Mucho, hermanos. Por eso, hermanos, aquí no aplaudimos. Alabaré, alabaré, alabaré. Ni bailamos, hermanos. Porque eso conllevan las ¿qué? Emociones. Hermanos, ayer hubieran visto, hermanos. Ya se acordaron las hermanas, ¿verdad? Se acuerdan, hermanas, ¿verdad? No aplaudimos por eso, hermanos. Porque la música, hermanos, sí sí conlleva nuestras emociones. Hay música, hermanos, que nos incita al hecho de suicidarnos. Hay música, hermanos, que nos incita al hecho de enojarnos. Hay música, hermanos, que nos incita, escuche bien, a tomar, a drogarnos, etcétera. Sí lo hay, hermanos. Hay una música que es alegre, hay una música que es triste.
¿Por qué cree que las cantinas están como están, hermanos? Poniendo puras de dolor ahí, pura Paquita de la del barrio. Porque esa música, hermanos, te incita a deprimirte. También, hermanos, eso tiene que ver con nuestras emociones. Y mire, hermanos, usted puede reaccionar de manera correcta y de manera incorrecta. Por eso, hermanos, yo le digo esto. Si usted escucha música secular, en lo personal, hermanos, es algo incorrecto. Deje ya de escuchar a Luis Miguel. Ya, déjelo. Deje de escuchar ahí a José José. Ya. Pero todavía lo escuchan, hermana. A ver, llegan a escucharlos. No, hermanos. Hay música, hermanos, que le cantan al amor. Pero, hermanos, no es un amor bíblico. Es un amor emocional. Hay música, hermanos, que incita, hermanos, al hecho de pecar, al hecho de bailar. Por eso, hermanos, aquí no ponemos ni batería ni nada de eso, hermanos. Porque no voy a permitir, hermanos, que la música incite el hecho del baile. El baile, hermanos, es una reacción a causa de la emoción. Y nosotros necesitamos usar nuestra ¿qué? Razón. Nuestra razón. Todo eso, hermanos, tiene que ver con nuestras emociones. Número 3 y último, hermanos. Me voy a ir rápido porque ya se me acabó el tiempo. Número 3, tienen un propósito. Dice la Biblia, hermanos, según a Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Perfecto, sea maduro. Cada emoción en nuestra vida, hermanos, tiene un propósito en específico que nos va a llevar a reaccionar. Y esas emociones que tenemos tienen que verse desde la perspectiva de Dios, hermanos. No de la perspectiva mía. Desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios en cuanto al enojo, en cuanto al amor, a la tristeza, a los celos, a todos y cada una de esas emociones? Tenemos que usar, les decía, la razón por encima de la emoción. La razón, hermanos. ¿Por qué? Porque cada emoción, hermanos, tiene un propósito para cada situación. Vea ahí, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermanos, las emociones tienen el propósito de ayudarte a bien en cada ¿qué? Situación. Si usted tiene un pleito con algún empleado donde usted trabaja, esa persona le está ayudando a usted a ¿qué? A controlar su emoción. Si usted tiene un hermano o hermana, verá que lo saca de sus casillas, lo está ayudando para ¿qué? Controlar su emoción. Ustedes, hermanos, me ayudan a controlar mis emociones. Yo los ayudo a ustedes a controlar sus emociones. Mi esposa, hermana, hermanos, me ayuda a controlar mis emociones. Yo le ayudo demasiado, hermanos, en ese aspecto. Por eso es bien paciente mi esposa, hermano. No tanto, hermana, no tanto. Las situaciones que pasas día a día te ayudan a controlar cada emoción. Hermanos, va a haber una situación donde te vas a sentir triste, donde te vas a sentir enojado. Jóvenes, adolescentes, va a haber una situación donde tú quieras incitar al hecho de amar. El celo, todos los hermanos, hermanas, el temor. Todas esas situaciones, hermanos, nos van a ayudar a poder controlar cada una de esas emociones. Puedes tener, escúcheme bien, puede usted tener estabilidad emocional si usted así lo desea. Conozco gente, hermanos, que no es estable emocionalmente. Una situación, hermanos, mire, los tiene bien angustiados, los tiene bien tristes, los tiene bien apagados. Inclusive, hermanos, venir a la iglesia también tiene que ver con nuestras emociones. Ay, es que el día está bien triste. Ay. Yo digo que no vayamos a la iglesia. Tiene que ver con nuestras emociones. Ay, es que hace calor. No.
hace calor. Mejor vamos a otro lado. Tiene que ver con nuestras emociones. Ay, es que el niño, ¿verdad?, no quiere ir a la iglesia. Pues no vamos. No, tiene que ver con nuestras emociones. Por eso le digo, la razón o la emoción. La razón me dice que tengo que ir a congregarme. La emoción me dice que está nublado, está gris el día, se ve tristón. Mejor me tomo mi café con pan aquí en mi casa y con eso, ¿verdad? Razón y emoción. Por ejemplo, aquella persona por la que siempre estás enojado o enojada es para ayudarte a controlar tus emociones. Por ejemplo, hermanas, adolescentes, jóvenes que están aquí, aquella persona que cuando la ves sientes mariposas en el estómago, no es para que termines casado o casada con él, es para ayudarte a controlar tus emociones. Cuando lo veas y sientas mariposas, ¿verdad?, mata esas mariposas. Tú no eres el que Dios quiere. Aquellas situaciones que pasas y te angustian son para ayudarte a controlar tus emociones. Siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Tienen un propósito en cada situación. Tienen el propósito que Dios, ¿qué, hermanos?, las controle. Génesis 50:20. Vemos aquí la historia de José. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿qué, hermanos?, a bien. ¿Se acuerdan de todas las situaciones, hermanos, que pasó? Todas y cada una conllevaron emociones. Desde el momento, hermanos, que sus hermanos lo arrojaron a la cisterna, conlleva una emoción. Imagínense, hermanos, ¿cuántos son hermanos aquí? Más de 6 o 6, 5, 4. Nosotros somos 6 hermanos. Hagan de cuenta que mis 5 hermanos me hubieran arrojado a la cisterna. Yo hubiese sentido bien feo, hermanos. Hubiera salido de esa cisterna y me los acabo a todos. Emociones, hermanos, emociones no controladas. Pero en el caso de José, hermanos, vea, dice la Biblia que Dios lo encaminó, ¿qué?, a bien. Cuando, hermanos, José tuvo la oportunidad de pecar contra Dios, terminar teniendo relaciones sexuales con la esposa de Potifar, dice la Biblia que él, ¿qué?, huyó. ¿Venía ahí implícito emociones también, hermanos? Claro que sí, era un hombre también. Pero pudo más su razón que su emoción. Cuando lloró, hermanos, igualmente, dice la Biblia, ¿verdad?, que sus hermanos le dijeron a él, no es cierto, que cuando se presentaron, ¿verdad?, por segunda vez, dice que se quebrantó, ¿verdad? No dice tal cual la palabra quebrantó, pero dice que vio a sus hermanos y lloró. No aguantó de la emoción. Entonces, todo eso, hermanos, viene implícito las emociones. Escuche bien esto: si no dejamos nuestras emociones al control de Dios, nos vamos a equivocar y reaccionaremos mal. Dice ahí, deja el control de tus emociones en las manos de Dios. Deja que Dios controle tus emociones. Ve ahí lo que dice en Salmo 126:3. Les leo: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Qué dice? Estaremos alegres. Si es de Dios, hermanos, si es la voluntad de Dios, tenemos que estar, ¿qué?, alegres. Vea lo que dice, por ejemplo, dice aquí, las cosas que Dios haga en ti por cederle tus emociones tendrán un efecto favorable. La Biblia dice, Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, si trae tristeza cuando tú te enojaste, no era de Dios. No era de Dios. Si tú al disciplinar a tus hijos te causa tristeza, escúchame bien, cuidado en tu corazón, porque no lo estás haciendo bien. Sé que duele, hermanos, disciplinar a nuestros hijos, pero eso es mejor, hermanos, a que nos hagan llorar ya cuando estén con bigote y todo. Si es Dios, hermanos, controlando tus emociones, deja que Dios actúe y te enseñe a reaccionar correctamente. Por último, hermanos, las emociones te hacen tomar decisiones en lo que sientes. La razón te hace ver tus emociones a la perspectiva de Dios.
Lo vuelvo a repetir. Las emociones te hacen tomar decisiones en lo que sientes. La razón te hace ver tus emociones a la perspectiva de Dios. Tienes que razonar antes de actuar. Qué difícil es eso, hermanos. Porque en el momento, hermanos, reaccionamos y jalamos parejo a todo mundo. Pero mire, dice aquí que la razón te hace ver tus emociones a la perspectiva de Dios. Las emociones del hombre, lecciones que aprendemos, más bien, sí, que debemos saber de nuestras emociones. Número 1, hermanos, ¿fueron qué? Creadas por Dios. Número 2, producen reacciones. Y número 3, tienen un propósito divino. Entonces, hermanos, cada una de estas verdades que hemos aprendido es para que usted y yo dejemos a Dios controlar nuestras emociones. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y estamos terminando.